Ante posesión de Gregorio El Hach como Procurador General de la Nación, senadores analizan los desafíos que deberá asumir. Esta es la institución pública más antigua de Colombia. Despolarización y más atención en las regiones son algunas de sus prioridades. Que sea un garante del orden constitucional y legal. Ciudades fronterizas con Venezuela reciben más migración después de posesión de Maduro. El Senado prepara debate para evaluar y proteger seguridad y economía nacional. Tomé la decisión de salir de Maracaibo con mi familia por la crisis económica, política y social en la que se está viviendo en estos momentos. Radican proyecto para reducir salarios de los congresistas. Que hay una especie de deuda del Congreso con la opinión pública en función de una enorme insatisfacción. Proyecto de ley propone beneficios para normalistas en compensación a deuda histórica con los maestros. El 60%, 70% están en el área rural. Crean el Premio Nacional de Artes y Pintura y Escultura Fernando Botero en homenaje a su obra. Tendrá la importancia de sumarse a diferentes maneras de ver que las prácticas artísticas entre sí no se excluyen. NS Noticias con Marcela Baena. Buenas noches. Tomó posesión hoy Gregorio El Hach como nuevo Procurador General de la Nación. Basará su gestión en 5 ejes temáticos, entre los cuales la lucha contra la corrupción tendrá un papel fundamental y la unidad de la sociedad para solucionar los problemas. Gregorio El Hach es un abogado de 65 años y secretario general del Senado de la República. Asume a partir de hoy el cargo de Procurador General de la Nación en Colombia, tras ser postulado por el presidente Gustavo Petro y elegido con el respaldo de más del 92% de los senadores. El Hach manifestó su intención de mantener la independencia de la Procuraduría frente a intereses políticos y gubernamentales. La Procuraduría General de la Nación, como cabeza del Ministerio Público, es un órgano de control autónomo e independiente de los demás poderes del Estado. Así ha sido y así es en la Constitución del 91 y así seguirá siendo. Otro pilar será la lucha contra la corrupción. Este asunto de tanta importancia para la Procuraduría y para la sociedad tendrá los ajustes institucionales necesarios para que haya una mejor respuesta contra este demonio de la corrupción. Al tiempo que buscará fortalecer ciertas áreas de la entidad sin recurrir a reformas estructurales ni al aumento de la burocracia. Los funcionarios encargados de atender los asuntos de las etnias estarán donde estén esos grupos étnicos, sociales, protegiendo y defendiendo sus intereses. La mujer y la niñez tendrán un capítulo especial. Las mujeres, cabeza de familia, son un sector social muy lastimado y la sociedad y el Estado tenemos que dar a esa realidad dolorosa una respuesta y respetar también las distintas formas de familia como núcleo básico de la sociedad. El actual procurador aseguró que la entidad tiene que estar a la altura y vanguardia de los cambios tecnológicos. Debe adaptarse a las nuevas realidades institucionales, tecnológicas, sociales, nacionales, internacionales y globales. Tiene que robustecerse, debe repotenciarse. La Procuraduría se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes, los funcionarios públicos, los particulares que ejercen funciones públicas y las agencias del Estado colombiano. Se creó por primera vez en el Congreso de Angostura, pero fue oficializada en 1830 y por eso para el nuevo procurador esta debe ser una entidad que una y no divida. Para ayudar a generar una Colombia unida, próspera y pacífica. Procuraremos todos y entre todos ayudaremos a curar a Colombia. Muchas gracias. Al asumir hoy Gregorio El Hach como jefe de la Procuraduría General, el exsecretario del Senado tendrá varios retos al frente de la institución. Desde el Congreso, senadores compartieron los desafíos que consideran deberá asumir el nuevo procurador. Una gestión independiente que sea garante del orden constitucional hace parte del llamado que los senadores hacen al nuevo procurador. Garantizar la independencia de su gestión frente a las ramas del poder público, en específico la rama ejecutiva. En segundo lugar, creo que tiene que fortalecer la garantía y defensa de los derechos humanos en Colombia. La Procuraduría juega un papel fundamental. Que sea un garante del orden constitucional y legal, que ante todo sea un defensor de que trabaje
por el bienestar de la sociedad que garantice la defensa del orden legal y los derechos de los ciudadanos. Fundamentalmente, que actúe con total imparcialidad e independencia, el profesionalismo que le caracteriza. La presencia institucional de la Procuraduría en los territorios también es una de las tareas pendientes que congresistas consideran debe asumir Gregorio El Hash. Es una persona que está comprometida con los territorios. Esperamos que lo tengamos en la Colombia profunda, en la cordillera nariñense, en el macizo colombiano, en el Catatumbo, corroborando la acción del Estado y dando directrices para que se cumplan los derechos a los cuales tenemos los campesinos. Igualmente piden dejar de lado la polarización y trabajar en la independencia de la entidad. Es la oportunidad de despolitizar la función y la labor de la Procuraduría para que deje de ser un arma de persecución política como lo hemos visto en los últimos tiempos. Desde el Congreso de la República tenemos las mayores expectativas de que ejerza un verdadero control disciplinario con equidad, pero sobre todo siempre favoreciendo a los colombianos. El periodo del Hash Pacheco inicia hoy y se extenderá hasta el año 2029. Desde el Congreso se seguirá la gestión del procurador, que fue elegido de manera unánime en la plenaria del Senado. Señor Procurador General de la Nación. Con la posesión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las ciudades fronterizas colombianas reciben el impacto de la migración debido a su delicada situación política y social. Desde el Senado preparan un debate que permita evaluar y proteger la seguridad y la economía del país. Distintas reacciones ha generado en el Senado la permanencia de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Para algunos, esto pone en riesgo la estabilidad de Colombia y la región. Es hora de que nuestro gobierno fije una posición clara, certera, de frente, buscando el bien del pueblo venezolano, donde el restablecimiento de la democracia y garantía para todo aquel que ejerza posición en ese pueblo. Senadores también hacen un llamado para lograr la intervención internacional en Venezuela, dada la violación de los derechos humanos y la democracia en el país. La crisis política y humanitaria en Venezuela constituye un grave problema para la seguridad internacional y por eso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede intervenir. En las calles de ciudades como Cúcuta y Bucaramanga ya se ve de nuevo la llegada de migrantes venezolanos que buscan oportunidades en Colombia y en otros países vecinos. Yo creo que todo está cada vez peor, porque ahora no pueden tener ni siquiera libertad de expresión, tan siquiera nada, todo tienes que tenerlo netamente restringido. Pensamos que iba a cambiar y más bien ahorita hubo el problema con este señor. Pensamos que iba a cambiar, pero como nada cambió, preferimos salir. Yo ahorita voy para el Perú, primeramente Dios. Y con lo que Dios me resuelva por ahí poco a poco. Uno tiene que volver a salir del país por buscar un mejor, como quien dice, una mejor estabilidad. Tomé la decisión de salir de Maracaibo con mi familia por la crisis económica, política y social en la que se está viviendo en estos momentos en Venezuela. Fueron momentos de crisis bastante complicados, lo cual nos empujó a salir del país en ese momento. Expertos explican las razones de este nuevo flujo migratorio. La pobreza extrema llegó al 51% de la población y la pobreza moderada entre el 30 y el 32%, es decir, que alrededor del 83% de la población sufre pobreza. Senadores anunciaron la realización de un debate de control político para proteger la seguridad y economía de nuestro país ante la situación que se vive hoy en Venezuela. Aunque fue controlado el incendio en Chingaza, senadores prenden las alarmas ante este hecho en el que se considera la posibilidad de que acciones humanas podrían estar detrás de esta lamentable conflagración que quemó 146 hectáreas. El parque está ubicado entre los departamentos de Cundinamarca y Meta. Este santuario natural alberga fauna y flora andina, de aquí la importancia de preservarlo. Esto nos indica que somos con unos ecosistemas bastante vulnerables y que tenemos que activar todos los sistemas de prevención de desastres de Colombia y buscar todas las medidas necesarias. En primer sentido, las autoridades en educación, prevención y control. Desde el Senado exigen que se dé con los responsables, pues los incendios serían ocasionados por un factor humano. Solicitamos se realicen las investigaciones pertinentes y se encuentren a los responsables. A su vez, se desarrollen las acciones de mitigación y se activen los protocolos de atención a la fauna silvestre afectada. La rápida reacción de las autoridades logró evitar que no se afectaran 520 hectáreas adicionales.
Por ahora el ingreso al parque es restringido mientras se recupera la zona y se atiende la fauna afectada por la conflagración. Ante la Secretaría del Senado, el congresista Iván Cepeda radicó el proyecto de acto legislativo que pretende reducir los salarios de los senadores y representantes a la Cámara. Lo hizo junto con 57 congresistas más. La propuesta plantea una modificación al artículo 187 de la Constitución, el cual establece los ajustes de salarios y prestaciones de los congresistas, que en la actualidad es de 48 millones de pesos al mes. Fue respaldada por 27 senadores y 30 representantes de los partidos Liberal, la U, Cambio Radical, Alianza Verde, Comunes y Pacto Histórico. Pretende que las ganancias de los legisladores no superen los 20 salarios mínimos mensuales. Porque los salarios de los congresistas son abiertamente desproporcionados con la situación que tienen los ciudadanos. Un congresista gana lo que equivale a 100 personas en Colombia que están en la línea o por debajo de la línea de pobreza. Un congresista recibe en Colombia 33 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo cual corresponde a 48 millones de pesos aproximadamente. Con este proyecto de acto legislativo, los senadores y representantes pasarán a devengar 20 salarios mínimos, lo que significa un salario de 28.470.000 pesos. Yo lo que creo es que hay una especie de deuda del Congreso con la opinión pública en función de una enorme insatisfacción y desprestigio del Congreso. Ya se redujo el tiempo del receso parlamentario y ahora para mí más este es, dijéramos, un mensaje de reencuentro con una sociedad que cada vez desconfía más del Congreso y de los partidos. Si es aprobado, comenzará a regir desde julio de 2026 para el próximo periodo de congresistas. Un parágrafo señala que quienes deseen bajar su remuneración en la actualidad, antes de la fecha estipulada, podrán hacerlo hasta la terminación de su periodo como congresista. Una iniciativa legislativa busca que los territorios tengan autonomía en el manejo de los recursos del FOMPEC, el Fondo del Pasivo Pensional, ahorro que se hace para cumplir con las pensiones de sus empleados. Cada mes, los departamentos entregan al gobierno central un ahorro para cubrir las pensiones en sus territorios destinadas al sector de educación, salud y cargos generales. Pero muchas veces ese ahorro sobrepasa el 100%, llegando hasta el 140%. Para el senador Efraín Cepeda, autor de la iniciativa, las regiones deben tener derecho a pedir la devolución de esos dineros para realizar sus inversiones en obras locales. Actualmente, todas las determinaciones las toma el gobierno central. Además, tiene que haber transparencia porque a ellos ni siquiera se les informa cuánta plata han ahorrado, cómo están las pensiones, mucho menos participan en ninguna junta, van a participar en las juntas, es la plata de las regiones, manejada desde el centro del país, con un centralismo absoluto porque la información la entrega, de manera que con esta ley se hace justicia a las regiones, pero se hace justicia con la gente. Afirman los legisladores, son los alcaldes y los gobernadores los que saben las necesidades de sus municipios y no es justo que desde el gobierno central se tomen decisiones con los recursos que le pertenecen a las regiones. Que no nos vengan a decir desde Hacienda y desde el centralismo cómo y cuándo y a qué horas tenemos que invertir. Eso se tiene que acabar en este país. Ese modelo centralista ya no aguanta una discusión más. El proyecto, aseguran los senadores, está en la línea de mejorar la autonomía regional y el funcionamiento del FOMPEC para que fluya de manera ágil y eficaz. También tiene la finalidad de garantizar, generando nuevas fuentes, que siempre esté irrigado el sistema para que el pasivo pensional esté debidamente cubierto. A esta iniciativa le restan 2 debates para su aprobación. La Comisión Séptima del Senado será una de las que jugará un papel protagónico en el legislativo este semestre. Esta célula tendrá en su seno la responsabilidad de debatir las reformas a la salud y la laboral. La presidenta de esa comisión, Nadia Ablel, anunció que serán debatidas 2 reformas estructurales en pro de los colombianos. Estas son la reforma a la salud y la laboral. La senadora anunció que se darán las garantías a las partes y que se pueden llegar a consensos si así lo quieren los senadores. Desde la mesa directiva de la Comisión Séptima del Senado brindaremos todos los espacios de diálogo, participación y escucha para que la ciudadanía y los sectores interesados en esta reforma puedan presentar sus propuestas y preocupaciones. Pero lo más importante, garantizaremos que la discusión y el debate de estos proyectos se haga de manera seria, técnica y muy respetuosa.
Otros senadores con asiento en la Comisión Séptima mantienen reuniones para analizar cómo abordar estas reformas para que no se archiven y piden que se den los debates de cara a los colombianos e inclusive las fortalezcan con artículos que beneficien a los ciudadanos. Este primer semestre del año 2025 debemos asumir con mucha responsabilidad los proyectos que son sensibles para nuestras comunidades y que buscan resolver los problemas de injusticia y equidad. Este año seamos efectivos, eficaces en la búsqueda de soluciones y de respuestas que requiere nuestra sociedad. En cuanto a la reforma a la salud, algunos senadores no descartan presentar y someter a votación una proposición de archivo porque consideran que como está planteada la reforma a la salud no es conveniente para los colombianos. Un proyecto de ley busca responder a una deuda histórica en la formación de maestros normalistas que en su mayoría son los encargados de acompañar la primera infancia en los lugares más recónditos del país. El proyecto, que ya pasó 2 debates, busca resolver el limbo jurídico, permitiendo a los jóvenes avanzar en la licenciatura de educación y tener los beneficios de gratuidad y matrícula cero para su grado 12. Que esa educación complementaria del grado 12 y 13 entren en la gratuidad y de igual manera que le dé esa autonomía que hoy reclaman estas instituciones administrativa y económica que les permita avanzar en esos propósitos. Para los senadores es vital que las normales cuenten con un régimen que les brinde mayor autonomía y que sean reconocidas como instituciones certificadas para formar maestros en educación superior. Ese grado 12 les hace a ellos que cuando ingresen a una licenciatura puedan homologar muchas materias, pero eso lo hacen las normales sin recibir recursos adicionales para poder atender esta oferta. La mayoría de las escuelas normales están ubicadas en municipios de categoría sexta, siendo para muchos jóvenes la única oportunidad de acceder para iniciar una educación formal superior. En la estadística que tenemos actualmente, en un 6% de los docentes que tenemos en el ámbito rural, que son 19.000 maestros, son normalistas superiores y del cual el 60%, 70% están en el área rural. Y sobre todo que el que decide ir a estudiar y ser normalista es porque lo hace por vocación. Las escuelas normales superiores son formadoras de maestras y maestros por excelencia en Colombia. Llevan más de 200 años desempeñando esta labor. Actualmente hay 140 escuelas normalistas en el país. De ellas, 134 son públicas. La Comisión Provida, conformada por más de 54 congresistas que trabajan en la defensa de la vida y la familia, presentó su balance y sus retos para este nuevo año. Les contamos de qué se trata. Con 22 proyectos de ley que protegen la vida y la familia, la Comisión Provida avanza desde el Congreso en su propósito de salvar la vida desde su concepción. Y la vida, como lo dije ahora, no se debate. La vida se defiende siempre. En cualquier momento que se manifieste la vida hay que defenderla. Sea por nacer en el vientre de la madre o sea en sus últimos años, en los 80, 90, 100 años. Hay que defenderla siempre. 100 propuestas se han presentado para eliminar acciones o proponer iniciativas que vayan alineadas con su objetivo de defensa de la familia. Queremos de verdad unas generaciones que tengan una inocencia tranquila, que puedan crecer en un marco de familia y que las familias sean también el entorno protector y el entorno también promotor de los valores y principios, y que los marcos jurídicos que aquí se promuevan y que nosotros estamos promoviendo en verdad apunten a proteger la vida, la familia. Este año esta comisión seguirá participando en marchas y liderando acciones que defiendan los principios constitucionales referentes a la defensa de la vida en todas sus etapas. Avanza en el Congreso un proyecto para eliminar barreras de acceso en materia de movilidad, como por ejemplo el pico y placa, para personas en condición de discapacidad. Con ese proyecto se abre la posibilidad para que quienes tengan vehículos puedan usarlos en cualquier parte del país sin ninguna restricción de pico y placa. Actualmente el beneficio solo se aplica en ciudades donde está registrado el vehículo, lo que los limita para realizar muchas de sus actividades de trabajo, estudio o tratamientos médicos. Lo que buscamos con este proyecto de ley es que ese beneficio se amplíe a todo el territorio nacional, porque muchas de estas poblaciones tienen que desplazarse de un lugar a otro buscando la atención y buscando pues digamos que también una posibilidad de movilizarse sin restricción. Entonces lo que busca el proyecto de ley es que se elimine la barrera de que sea en la ciudad donde está registrado el vehículo y que se permita para cualquier lugar del territorio colombiano.
La lucha contra el hambre es una prioridad para el Senado. Un proyecto busca llenar los vacíos en la política de lucha contra el hambre. Hoy, 11,7% de los colombianos vive en pobreza extrema y no accede a una alimentación adecuada. El objetivo es crear un único fondo para garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos y para ello se articularían todas las instituciones y las normas y leyes expedidas por el gobierno y el Congreso en una política pública de lucha contra el hambre. Estamos en un país donde el 11,5% de la población vive en pobreza extrema y eso les imposibilita tener una alimentación digna. Las cifras son preocupantes. Hay regiones donde la gente no tiene alimentos y los azota el flagelo del hambre. Cerca de 13 millones de colombianos hoy tienen inseguridad alimentaria moderada o grave y 2,5 millones de colombianos tienen inseguridad alimentaria grave. ¿Qué significa eso? De que hay colombianos que no pueden acceder a 3 comidas diarias o incluso personas que no comen durante días completos. El proyecto también unifica los lineamientos para la donación de alimentos, por lo cual se ordena hacer una sola regulación y para ello se crea una ruta de donación con el fin de articular la oferta y la demanda de alimentos para donación. Y además también reforzamos las sanciones contra las empresas que desperdician alimentos. Para los senadores también es necesario trabajar en la soberanía alimentaria. Hoy Colombia importa más de 14 millones de toneladas de alimentos que podrían producirse en el país. Y entre los alimentos más importados está el maíz, 5,5 millones de toneladas, o el trigo, 1,2 millones de toneladas. Además, como estrategia de prevención del desperdicio de alimentos, los comercializadores y productores que participen en la ruta de donación tendrán un distintivo denominado sello alimentarte. Desde el Senado hacen un llamado para que cuanto antes se sancione la ley de cárceles productivas que cambia en esencia el modelo penitenciario al que se someten quienes cometen delitos en el país. Lo que se quiere con el nuevo modelo penitenciario es que los reclusos no solo coman y duerman en los sitios de reclusión, sino que además se instruyan. Con el nuevo modelo, los reclusos aprenderán un oficio para mantenerse ocupados y tengan una habilidad para que cuando cumplan su pena salgan a trabajar y no a seguir delinquiendo. ¿Qué se dedica una persona cuando tiene mucho tiempo de ocio? Pues a pensar lo malo, y es por eso que la extorsión, otros delitos se siguen cometiendo desde las cárceles. Ahora los privados van a poder resocializarse, a trabajar desde aquí, desde los centros carcelarios. Para los condenados por delitos, esto es positivo porque es aprovechar el tiempo y una oportunidad que les da la vida para servir a la sociedad. Nos enseñan manejo de máquinas también, a tejer, a coser, huerta. Nos enseñan muchas cosas. Nos parece súper genial. Me parece muy bueno poder trabajar desde este lugar, porque así puedo ayudar a mi familia, a mi esposo. Sé que si voy a empezar a trabajar desde acá me va a quedar mucho más fácil. También para estudiar, para terminar mi tecnólogo. Esta ley surtió todos los debates en Cámara y Senado y desde el año pasado está a la espera para que el presidente de la República sancione o firme esta iniciativa con el fin de que formalmente sea ley de la República. Habitantes del sur del país celebran el anuncio del inicio de las obras viales entre la vía que comunica Pasto con Popayán. Esto mejorará la economía de la región y agilizará el transporte entre estas ciudades. Ante el anuncio del Gobierno Nacional de la asignación presupuestal para contratar la intervención de la vía Timbío-El Estanquillo, que comunica Pasto y Popayán, sectores económicos señalaron la pertinencia de esta obra. Pues generará unas condiciones adecuadas de competitividad y de disminución en los gastos operativos que hoy por hoy tienen que soportar gran parte de las empresas que hacen tránsito de mercancía como de pasajeros, hablando del sector turístico en esa región. Más de 170,000 toneladas llegan a nuestro departamento y más de 75,000 salen de forma mensual. De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Infraestructura, esta obra tiene un costo aproximado de 7,6 billones de pesos. Esta es una variante que estamos buscando los nariñenses y los ciudadanos del sur del Cauca hace más de 40 años. Ha sido prácticamente una y otra vez presentada, pero con una dificultad total, pero por fin este gobierno ha cumplido y la variante se construirá, con lo cual la conexión vial entre el centro del país y Nariño va a ser muchísimo más fluida. La infraestructura incluye la construcción de 14 túneles, 116 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y 5 intersecciones nuevas a nivel y desnivel.
Hace más de un año murió el maestro Fernando Botero. Lograr que permanezca vigente su legado y reconocerlo a través de la historia es lo que se busca con un proyecto que le rinde honores póstumos y exalta su memoria. Con esta buena noticia nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Las obras del pintor y escultor Fernando Botero marcaron un hito en el arte colombiano, que trascendió fronteras e impactaron a nivel mundial. Por ello, reconocer su legado como embajador cultural de Colombia ante el mundo es lo que se busca con una iniciativa aprobada en el Senado. Se han creado premios Fernando Botero, becas a través del Ministerio de Cultura, eventos de unos bustos que se van a colocar del maestro. Entonces nos parece que es un proyecto muy bonito y es un proyecto que aporta a la memoria cultural. El proyecto crearía el Premio Nacional de las Artes, Pintura y Escultura Fernando Botero Angul, con el fin de galardonar anualmente a un pintor y escultor colombiano y de esta manera incentivar la cultura en el país. Se crea un premio, una distinción que va a recordar su nombre, seguramente a partir de ese momento en la historia de Colombia, sino que además va a estimular a personas que incursionan en las artes. Aunque ya existen otros premios que resaltan el arte, esta distinción puede dar un aporte adicional, opinan expertos. Tendrá la importancia de sumarse a diferentes maneras de ver que las prácticas artísticas entre sí no se excluyen unas con otras, sobre todo las contemporáneas y las más ceñidas a la tradición, sino que entre todas van sumando una sola perspectiva de lo que en general podemos llamar arte. El Ministerio de Cultura también se encargará de la construcción de un busto del maestro Fernando Botero, el cual será ubicado en un lugar de común acuerdo con sus hijos y que será descubierto en un acto solemne.